Bien, ¿cómo estamos, mis amados? Bendecidos y en victoria. Amén, gloria a Dios. Bien, qué bueno es estar una noche más, ¿no es cierto? Un miércoles más. Disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué tal estuvo el feriado? ¿No tuvieron feriado, mis amados? Amén. ¿Disfrutaron? Disfrutaron con Dios, me imagino también, ¿no? Y pues sigamos disfrutando con Dios este miércoles, en esta noche. ¿Qué estamos estudiando? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué cualidad estamos viendo ahora? La paciencia, ¿no es cierto? Una paciencia peculiar. La anterior vimos la esperanza viva de la paciencia, ¿no? Considerando la diferencia de las palabras upónome y macrotumia, o hipónome y macrotumia. Y ahora consideramos el tema en esta noche: estad quietos y sed llenos. En el estudio anterior descubrimos que la palabra upomone se traduce en algunos contextos como constancia o perseverancia, ¿verdad? ¿Lo recuerdan, mis amados? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Bien. Y antes de continuar, ¿verdad? Pues vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque creemos que estás aquí, creemos, Señor, que estás en medio nuestro. Y cuando tu presencia inunda, Señor, tu casa, nuestras vidas salen transformadas. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque este tema es tuyo, Señor. La paciencia es una cualidad de tu fruto. Y qué mejor que tú, mi Dios, para enseñarnos acerca de tu fruto, acerca de la paciencia, Padre. Ayúdanos en este estudio. Háblanos, enséñanos, desde ya estamos expectantes a todo lo que quieras hacer con nosotros. Y Padre, te rogamos una vez más que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, continuamos. Una de las características más importantes que aprendimos de la hipomone es que es inspirada por la, amén, por la esperanza. La macrotumia, por otro lado, significa ser sufrido, significa abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Es la cualidad de la persona que puede vengarse a sí misma, pero se abstiene de hacerlo. Macrotumia es paciencia con respecto a personas, mientras que hipomone, es decir, perseverancia o constancia, es soportar cosas o circunstancias. Esa vendría a ser pues la primera diferencia entre estas dos palabras. Hipomone, hablábamos que era una perseverancia, una constancia en la esperanza, ¿verdad? Basada en la esperanza, de que Dios es nuestro Redentor. Decía Job, yo sé que mi Redentor vive y sé que Él conoce mi camino. Entonces, ese es el hipomone, ¿no? La primera palabra que el griego traduce que el griego traduce paciencia, es precisamente tener paciencia en medio de las circunstancias, esperanzado en que nuestro Dios vive y que Él conoce nuestro camino. Pero la otra palabra es macrotumia, y esta palabra tiene que ver con abstenerse, con uno controlarse a sí mismo, contenerse, y va más relacionado a las personas en lugar de las circunstancias. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10, y Colosenses capítulo 1, verso 10 y 12, observamos la forma en que Dios usa estas dos palabras juntas, al tiempo que hace una obvia diferenciación entre ambas. Lea cada pasaje y recuerde lo siguiente. En ambos casos, la palabra macrotumia se traduce como longanimidad y la palabra hipomone como paciencia. Leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Dice, pero tú,
has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y leemos Colosenses 1:10 al 12, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Longanimidad, paciencia, ahí se utilizan las dos palabras, macrotumia e hipomone. Al usar estas dos palabras, Pablo enfatiza la importancia de ser paciente respecto a las personas y soportar con paciencia las situaciones o circunstancias. Otra importante distinción entre hipomone y macrotumia es que la primera es inspirada por la esperanza, pero la macrotumia, el fruto del Espíritu Santo, llamado paciencia, es inspirada por la misericordia. Entonces, volvemos, ¿no? Hipomone tiene que ver, es paciencia, ambas son paciencias, ¿verdad? Hipomone y macrotumia. Pero hipomone es paciencia basada en la esperanza y tiene que ver cuando estamos enfrentando circunstancias, situaciones difíciles. Tener paciencia, tener hipomone, esperanzados en que Dios va a obrar. Yo sé que Dios vive, yo sé que Él conoce mi camino, no importa la crisis que esté atravesando, soy paciente porque sé que Él va a obrar. Ese es hipomone. Y macrotumia es, en cambio, pues cuando tenemos personas o conocemos personas que nos sacan un poco de quicio, ¿no? ¿Conocen personas así? Me alegro, hermano, que no conozca personas así, ¿verdad? Qué bueno que yo sé que aquí todos en Casa de Encuentro con Dios son personas, pues, santas, ¿verdad? Personas que nos amamos los unos a los otros y que no buscamos el mal de nadie, ¿amén? Pero en el mundo nos topamos con personas que muchas veces nos sacan de quicio, ¿verdad? Que no las aguantamos. Bueno, macrotumia tiene que ver con eso. La paciencia que tenemos con esa persona, abstenernos, contenernos, controlarnos. Y el significado en griego dice, es una persona que teniendo la capacidad de vengarse, prefiere no hacerlo. Macrotumia, paciencia. Esta macrotumia no es inspirada por la esperanza, sino que es inspirada por ¿qué cosa? La misericordia. De hecho, en muchos textos bíblicos vemos que macrotumia está relacionada con la misericordia. Y la palabra griega que expresa la clase de misericordia presente en la macrotumia es helios. Esta palabra significa misericordia, compasión, pena activa, con el sentido de bondad en general, especialmente piedad. La misericordia que está relacionada con la paciencia, con la macrotumia, es helios. Y dato interesante, helios es la misericordia que se le atribuye, adivine a quién, a Dios. Helios es la misericordia que se le atribuye a Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Y tiene sentido. Ahora usted se va a dar cuenta por qué macrotumia es la palabra que aparece en el fruto del Espíritu Santo y no hipomone. ¿Por qué? Porque a Dios, mucho más que las circunstancias, mucho más que las situaciones, a Dios lo que le interesa son las personas. Que podamos llevarnos bien los unos con los otros, que como iglesia nos amemos, que como iglesia no estemos en división, en conflictos, ¿verdad? Que no creamos esas ocasiones de pelear, sino que podamos llevarnos bien. Y como Dios sabe que eso es difícil para nosotros, entonces pone la macrotumia, paciencia, pero no cualquier paciencia, sino una paciencia que tiene misericordia, pero no cualquier misericordia, sino que esa misericordia es helios, la misma misericordia que tiene Dios con nosotros. Entonces, por eso es importante la macrotumia, porque para Dios es más importante son las personas que las circunstancias, que las situaciones difíciles. Y Él sabe lo difícil que es, y seguramente para usted también se ha de haber dado cuenta, ¿no? Y de hecho en las notas está la pregunta más adelante, ¿qué es más difícil?
¿Ser paciente con las circunstancias o ser paciente con una persona? Hay algunos que me dicen circunstancias y otros dicen con una persona. Dejémoslo ahí, mis amados, porque si no vamos a entrar aquí en un debate. Pero la idea que Dios tiene, ¿verdad? Al poner macrotumia en el fruto del Espíritu Santo, es porque Él sabe que en las relaciones con las personas es lo más importante que las circunstancias. Porque las personas son las que trascienden, las circunstancias dejan de ser. Yo puedo estar bien, me puede ir de maravilla hoy día y mañana quizás me va mal. O todo lo contrario, quizás hoy tuve un pésimo día, pero el día de mañana tendré un día excelente. Entonces las circunstancias, las situaciones, tarde o temprano perecen. Pero las personas trascienden, ¿verdad? Todas las personas trascienden para la eternidad, ya sea una eternidad de gloria con Cristo o una eternidad de condenación. Entonces lo que Dios quiere es que seamos pacientes con las personas por encima de la paciencia que podemos llegar a tener en las circunstancias. Y por eso estableció la macrotumia, inspirada por la misericordia. Y por eso es que esa misericordia tiene que ser helios, tiene que venir directamente de Dios. Porque Dios sabe que si fuese por nosotros, no tendríamos la fuerza para poder contenernos y ser pacientes con las personas. La única manera de lograrlo es a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿No está usted de acuerdo conmigo en que tener paciencia con las circunstancias es mucho más fácil que tener paciencia con las personas? Algunos dicen sí, otros bueno. Veamos por qué esto puede ser así. Necesitamos responder con hipomone cuando alguna circunstancia o situación nos pone a prueba. Y necesitamos macrotumia cuando alguna persona pone a prueba nuestra paciencia. Con hipomone no hay nadie a quien echarle la culpa. Cuando se trata de personas que ponen a prueba nuestra paciencia, siempre tenemos a alguien a quien culpar. Así que necesitamos toda la ayuda posible. ¿Verdad? Es otra de las razones por las que es difícil ser paciente con las personas. Con las circunstancias, pues uno puede echar la culpa. No, es que yo me porto así porque la verdad es que lo que estoy pasando es terrible. No puedes entenderlo, es difícil. Entonces podemos echarle la culpa, no podemos, excusarnos en ese sentido con las circunstancias que estamos pasando. Pero cuando se trata de las personas, ¿verdad? Podemos decir, es que esta persona es terrible, ¿verdad? Yo intento ser amoroso, intento ser paciente, intento ser tolerante, pero con esta persona no se puede. Mira cómo actúa, mira lo que hace, no sabes lo que hizo la otra vez. Entonces, siempre podemos echarle la culpa a la otra persona. No, tiene que ver con lo que ellos hacen. Y yo pues me libero de la responsabilidad. Humanamente, eso es lo que está en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas. Pero la macrotumia, la paciencia que Dios quiere en nosotros, va más allá de nuestras capacidades humanas. Tiene que ver con la misericordia de Dios. La misma misericordia que perdona nuestras ofensas es la misma misericordia que Dios pone en nosotros para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Hebreos 10:36 nos dice que necesitamos hipomone, la esperanza que inspira paciencia perseverante, lo cual la califica como algo por lo que podemos orar. Leamos Hebreos 10:36. Esta es otra diferencia de por qué hipomone es de alguna manera más accesible para los humanos a la macrotumia y por qué es más difícil tener macrotumia en comparación al hipomone. Hebreos 10:36 nos dice, porque os es necesario la paciencia, esta palabra es hipomone, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí el autor de Hebreos habla en un contexto de que pidamos paciencia a Dios, porque es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Lo tiene usted en sus notas más abajo. En otras palabras, debemos pedir activamente a Dios
que nos ayude a soportar nuestras circunstancias. Pero la macrotumia no es simplemente una respuesta a la oración. Es decir, hipomone podemos estar pidiéndola constantemente y Dios nos da esa paciencia, ¿verdad? Es de alguna manera más accesible. Pero la macrotumia no es simplemente una respuesta a la oración. La macrotumia, la paciencia, es la liberación del fruto del Espíritu. Es el resultado sobrenatural de ser llenos del Espíritu Santo. La macrotumia es imposible a menos que sea expresada por Dios a través de nosotros. ¿Va comprendiendo la diferencia entre macrotumia e hipomone? ¿Amén o no amén? No me convence, mis amados. En otras palabras, mis amados, y ya con esto termino de diferenciar la macrotumia y el hipomone de una manera un poco más centrada. Recapitulando, mis amados, el hipomone es paciencia, basada en esperanza, y tiene que ver con la paciencia que tenemos en las circunstancias. Macrotumia es paciencia basada en la misericordia, porque es la paciencia que tenemos en relación a las personas. Por eso macrotumia es más difícil que el hipomone, porque la macrotumia se basa en la misericordia, que es helios, y este helios viene directamente de Dios, es decir, es literalmente en griego, es el mismo atributo que se utiliza para identificar la misericordia de Dios. Entonces, literalmente es la misericordia de Dios actuando a través de nosotros. Por eso, esa es la palabra que se utiliza en el fruto del Espíritu Santo. Amén. Busque y lea 1 de Pedro capítulo 3, verso 20. ¿Qué ejemplo da este pasaje de la expresión de la macrotumia de Dios hacia las personas? 1 de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué era lo que la expresión de macrotumia de Dios, es decir, la paciencia de Dios, quería lograr en las personas en este contexto? Diga conmigo: salvación. Dígalo más fuerte, diga: salvación. Lo que Dios quería expresar a través de esa paciencia, de esa macrotumia que ven ahí, era la salvación para la humanidad. Lamentablemente la gente no pudo aprovechar esa paciencia de Dios y solo 8 personas sobrevivieron al diluvio. Si usted puede, pues en su casa lea todo Génesis, capítulo 6, para tener mayor detalle de lo que viene a continuación. Pero en esta noche vamos a centrarnos en el versículo 5 para responder esa pregunta. ¿Qué vio Dios en Génesis capítulo 6, verso 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué vio Dios? La maldad de los hombres. Mis amados, ¿ha tenido usted alguna vez malos pensamientos? Yo he tenido malos pensamientos, ¿verdad? Por eso le pregunto, ¿ha tenido usted alguna vez malos pensamientos? Suele pasar, suelen colarse los malos pensamientos. Pero aquí hay algo interesante. O sea, una cosa es que nosotros digamos de vez en cuando, de repente, quizás por alguna situación, quizás vimos a alguien que nos miró mal y decimos, uy, de pronto le caigo mal. Y ¡bum!, se coló un mal pensamiento. Entonces, una cosa es que de vez en cuando tengamos nosotros malos pensamientos, pero otra cosa es que diga que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Es decir, ellos lo que le pasaba de vez en cuando quizás era que se le colara un buen pensamiento. Pero toda la vida, durante toda la vida de estas personas, de esta generación malvada y perversa, todo lo que había en su corazón, todo lo que había en su mente era continuamente pensamientos malos y perversos. ¿Puede imaginar la situación que se describe en Génesis 6? Considere en qué estado estaba el mundo. Las mentes de las personas estaban llenas de maldad todo el tiempo. Vamos a ver cómo eran esos pensamientos en Génesis capítulo 6, verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? En general, ¿cuáles eran los pensamientos que tenían estas personas? Pensamientos de violencia. ¿Cómo respondió Dios a sus malvadas inclinaciones? Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ponga ahí, le dolió en su corazón. La palabra que se traduce como dolió es nakam, que implica contener el aliento y gemir como una persona lo hace cuando solloza de dolor. Nakam, contener el aliento y gemir como una persona lo hace cuando solloza de dolor. Imagine a Dios con este dolor. Fue como si el sufrimiento de Dios tomara forma física de la misma manera que nos sucede a nosotros cuando lloramos. La palabra de Dios nos dice que este dolor penetró hasta el corazón de Dios y Él sufrió. Nakam, dolor. Contenerse el aliento hasta gemir de dolor. Y era el sentimiento, el nakam, que Dios estaba sintiendo en este texto. Sin embargo, ¿cómo describe Génesis capítulo 6, verso 9 a Noé? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo era Noé? Justo, perfecto en sus generaciones. En contraste con lo que lo rodeaba, Noé era un hombre justo. Algunas veces usamos la depravación de nuestra sociedad como excusa para nuestros propios arrebatos de injusticia. Si no tuviera que trabajar en este lugar dejado de la mano de Dios, si no tuviera que vivir con este hombre terrible, si no tuviéramos que vivir en esta ciudad horrible, si yo no hubiera nacido en una familia tan impía, si no me hubiera sucedido eso, pero Noé era justo, era recto, perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Muchas veces pensamos excusarnos, dadas las circunstancias que vivimos, la generación en que vivimos, el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Dicen, no, pero si el mundo anda de mal en peor, mira la violencia. Es que si yo no viviera en esta ciudad, es que si yo no viviese en este país, es que si yo no... Noé era un varón justo. Y considero yo que la maldad de ese tiempo, ¿verdad? Que todos los hombres estaban pensando constantemente el mal, todo el tiempo, es mucho más grande que la maldad que estamos viviendo hoy en día. ¿Hay maldad hoy en día? Sí, por supuesto. Pero al menos yo no creo que las personas están constantemente pensando el mal todo el tiempo. Habrán personas que sí, pero no toda la humanidad, como para que Dios quiera destruirla por completo. Y sin embargo, pese a todo eso, pese a las circunstancias que Noé estaba viviendo,
Noé pudo haber dicho, pero mira, si toda la gente hace lo malo, si no hay justicia aquí, ¿quién me va a decir lo que está bien y lo que está mal si toda la gente hace lo que se le da la gana? Yo también puedo hacer lo mismo. No hay justicia, no hay bien ni mal, no hay ley, no hay orden. Pero Noé era justo. Viendo las circunstancias, viendo la maldad tan perversa, viendo que la generación se levantaba generación tras generación, cada una más perversa que la anterior, aún así dice la palabra de Dios, pero Noé era justo, era recto, perfecto en todas sus generaciones. Mis amados, si tenemos que tomar algo de este pasaje, si algo podemos, recibir de este contexto, es ser personas como Noé. En medio de una generación tan perversa, en medio de la maldad que crece y crece, que seamos personas que se digan de nosotros, pero Abner, pero Natanael, pero Marta, pero María, era justa, era recta, perfecta en sus generaciones. Mis amados, no seamos la continuidad de una generación perversa, seamos el pero que marca la diferencia, que pone un contraste, que marca la luz, la perfección, la santidad, la rectitud, la justicia y que cumple la esperanza de un propósito y un plan de Dios con este mundo. Esas son personas a las que Dios busca para cumplir su plan. Y de todas las personas de esa generación malvada y perversa, Dios se fijó, hay uno que es un pero, hay uno que no es un punto seguido, sino un pero. Se fijó en Noé y le confió el plan, el propósito para salvar su vida y la de las personas que decidan seguir los caminos de Dios. ¿Cuánto tiempo contendería Dios con esta malvada generación? Versículo 3 del mismo capítulo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? Esa sería la respuesta, mis amados, 120 años, el tiempo que Dios contendería con una generación malvada. Además de construir el arca, ¿qué otra responsabilidad obvia había dado Dios a Noé durante esos 120 años? Lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué cosa dice ahí? Pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuál era la otra misión de Noé, además de construir el arca? Pregonar la justicia, predicar la salvación a las personas. Lo cual es interesante, ¿no? Porque ¿cuántas personas que oyeron la predicación de Noé se salvaron? Ninguna. Sin embargo, Dios le dijo, predica. Muchas veces pensamos que los resultados en el ministerio, pensamos que los resultados son las almas que llegan a Cristo, los números que se convierten a Dios. Y decimos, pero si Dios me envió a predicar, la gente tiene que aceptar a Cristo, ¿verdad? Bueno, a Noé lo mandaron a predicar y ni una sola persona se entregó a Cristo. Ninguna sola persona quiso salvar. Mis amados, los resultados no son lo que usted ve, no son las cantidades o los números. Los resultados van más allá de eso. Dios no le dijo a Noé, anda, salva a la gente, dijo, anda, predica. El mandato que dijo no fue, vayan y salven las almas, sino, anuncien el evangelio a todo el mundo. De los resultados me encargo yo, dice Dios. Nosotros no podemos salvar a nadie, sino solamente el Espíritu Santo. Lo que sí tenemos que hacer y lo que sí se nos confió es anunciar el evangelio. Se salva una, no se salve nadie, yo cumplo mi misión porque eso fue lo que me envió a hacer Cristo. Más allá si veo que hay resultados o no. Dios sabrá qué hará con las personas que escuchen su evangelio. Pero esas personas, para escuchar el evangelio, necesitan personas que vayan y lo anuncien. ¿Por qué Dios esperó 120 años mientras Noé predicaba justicia? ¿Qué motivó la promesa de Dios de nunca volver a inundar toda la tierra?
La respuesta está en Primera de Pedro capítulo 3, verso 20. Primera de Pedro capítulo 3, verso 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Primera de Pedro 3, capítulo 20 nos da la respuesta. ¿Por qué Dios esperó 120 años? ¿Qué motivó la promesa de Dios de nunca volver a inundar toda la tierra? La macrotumia, la paciencia de Dios. Ahora, la respuesta a la próxima pregunta es crucial. La promesa de Dios fue motivada por la paciencia, eso ya lo sabemos, pero ¿qué fue lo que motivó su paciencia? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Está el versículo para que llenemos los espacios en blanco. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Puedo completar el versículo? Segunda de Pedro 3:15 también nos dice qué fue lo que motivó la paciencia de Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor retarda su promesa, es paciente con nosotros para que todos acudan al arrepentimiento. Y luego el otro texto dice, el Señor es paciente para salvación. ¿Qué motivó la paciencia, la macrotumia de Dios? La misericordia, el helios. ¿Por qué digo todo esto? ¿Recuerda lo que significa nakam? El dolor que Dios sintió, el sufrimiento, nakam, dolor, sufrimiento, gemir de dolor. Es decir, Dios lo que estaba sintiendo cuando dijo voy a destruir la tierra, era nakam, dolor, sufrimiento. Imagínense ese dolor, ese sufrimiento que creo, de hecho creo que es inimaginable. Pero todo ese dolor, todo ese sufrimiento que está sintiendo Dios, y pese a todo, es ese dolor, ese sufrimiento que lleva a Dios a decirle, por gusto crea al hombre, ¿verdad? Se han corrompido totalmente. Pese a todo eso que Dios está sintiendo, ¿qué dice? Los voy a destruir. No, dice, no contenderá siempre mi espíritu, les voy a dar 120 años. Y voy a poner un varón justo, ahí está Noé, construirá el arca. Y pese a todo el dolor que estoy sintiendo, no los voy a destruir así nada más, sino que les voy a dar una oportunidad. Que predique la justicia a Noé y todos los que quieran salvarse van a poder hacerlo. Es decir, pese a todo el dolor, pese a todo el sufrimiento que estaba sintiendo Dios, aún así quiso salvar a la humanidad en su amor, en su misericordia. Y la humanidad no lo aprovechó. ¿Por qué digo esto? Porque esa misma misericordia, ese es el helios que actúa después sobre nosotros los hijos de Dios. Pese a todo el dolor, pese a todo el sufrimiento que podemos llegar a sentir, y por eso es que es algo tan difícil, por eso es que es algo tan duro ser paciente con una persona, porque sintiendo tanto dolor, tanto sufrimiento, es difícil pese a todo eso decir, te perdono, te doy otra oportunidad, voy a volver a confiar en ti. Para eso solamente se puede utilizar el helios, la misericordia de Dios en nosotros. Y esa es la paciencia que Dios quiere ejercer en nosotros. Más allá de un hipomone, es una macrotumia basada en la misericordia de Dios actuando en nuestras vidas. Soy salvo por la misericordia de Dios que fue paciente conmigo. Usted es salvo por la misericordia de Dios. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, para nosotros y para todos los que creen. Y ya para terminar, quiero concluir el estudio de hoy con una
tarea final. Le voy a dejar una tarea, mis amados. ¿Va a hacer la tarea? Todavía ni le he dicho cuál es la tarea, pero espero que la hagan. Ponga su alarma para unos minutos antes del amanecer. ¿A qué hora sale el sol? A las 6, 6:05 más o menos. Póngala unos minutos antes del amanecer. Bueno, no sé, de pronto para algunos amanece más temprano, ¿no? En mi caso a las 6. No sé. Pero ponga unos minutos antes la alarma, ¿verdad? 5:55, 5:58, no sé. Ponga su alarma para unos minutos antes del amanecer, mañana, y levántese. Incluí estas palabras en mayúsculas porque se me ocurrió pensar que poner la alarma a una hora no significa necesariamente que el cuerpo responda levantándose. Es más, si usted es como yo, seguramente tendrá que poner más alarmas. Tome una silla, su Biblia y siéntese frente a una ventana o un balcón con vista al este, hacia donde sale el sol. Ponga en manos de Dios las necesidades del día mientras la luz comienza a iluminarlo y el sol se levanta. Entonces, solo entonces, no lo vamos a leer ahora, pero entonces lea Génesis 8:22, Lamentaciones 3:22 y 23 y Salmos capítulo 30, verso 5. Mediten la verdad de la palabra de Dios. La misma paciencia de Dios que trae el amanecer cada mañana de su vida también fue para su salvación. Mientras los 3 pasajes mencionados permanecen en su corazón, escriba una oración a Dios mientras el sol de justicia se levanta. En este amanecer, simplemente escriba sus pensamientos para Él. ¿Entendió la tarea? ¿Sí? Se va a levantar, ¿verdad? Se levantará temprano, antes del amanecer, coge su silla, sale al balcón o a una ventana por donde sale el sol. Y ahí, mientras usted ve el amanecer, lee las 3 citas, ¿verdad? Génesis 8:22, Lamentaciones 3:22 al 23 y Salmo 35. Termina de leerla, mientras ve el amanecer, medita en lo que leyó y escriba una oración a Dios, entregando sus necesidades, entregando sus peticiones y disfrutando también de lo que Dios le permita vivir en ese tiempo de búsqueda. ¿Amén? Les voy a preguntar, Por lo demás, hermanos, este mundo cada día va de mal en peor. Generaciones se levantan cada vez más y más perversas, pero nosotros somos de los que marcan la diferencia, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y ante todo, recuerden, están pasando por circunstancias difíciles y Pomone, seamos pacientes en la esperanza de que nuestro Dios vive y conoce todos nuestros caminos. ¿Hay alguna persona trayendo conflictos a su ser? Macrotumia, estad quietos y sed llenos de la misericordia de nuestro Rey, el que perdona nuestras ofensas, pese a todo el sufrimiento, nos ayudará a perdonar a quienes nos hieren. El camino es difícil, pero paciencia. Nuestro Señor ya viene y viviremos con Él y reinaremos con Él sin dolor alguno para la eternidad. Amén y amén. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por tu presencia. Gracias Dios por estar aquí con nosotros. Gracias Señor por tu Espíritu Santo. Te rogamos mi Dios en este momento que más allá de las letras, más allá de completar un espacio en blanco, que tú completes en nuestros corazones cada día más tu santo fruto, Padre, el fruto de tu Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, cualidades que hemos visto durante estos miércoles. Y más que aprender, más que conocimiento, más que un papel, Señor, escribe cada una de estas cualidades en nuestro corazón. Que se queden grabados, que podamos ponerlo en práctica, que podamos aplicarlo. Que cuando estemos en el trato con las personas recordemos
tu amor, tu ágape. Que cuando estemos pasando por circunstancias difíciles, recordemos tu gozo. Que cuando la tormenta parece imposible, Señor, sintamos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de circunstancias difíciles, en medio de relaciones, de estar con personas conflictivas, podamos, Señor, practicar la paciencia, la hipomone, la macrotumia, basada en tu misericordia, Señor. Danos de esa misericordia, danos de ese helios, danos de ese atributo tuyo, Señor, que pese a todo el dolor, pese a lo que padeciste en esa cruz, Señor, pese a todo el sufrimiento, no dijiste una sola palabra, no te quejaste, no llamaste a las legiones de ángeles para que te defendieran, no tomaste tu trono con poder, reinaste y condenaste a todos aquellos que te hicieron daño, aunque podías hacerlo, aunque lo hubieses podido hacer sin perder nada de tu santidad y de tu justicia. Es más, eso era lo que merecíamos, pero pese a todo eso, no dijiste nada. Aguantaste el sufrimiento, el dolor, padeciste, te hiciste maldito por nosotros, con tal de que fuésemos salvos, con tal de perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a que así como perdonas nuestras ofensas, poder perdonar a aquellos que nos hieren, poder conservar la paz, en tanto dependa de nosotros, ser paciente, ser misericordioso, ser piadoso, contenernos, Señor, antes de pensar en vengarnos de aquellos que nos hicieron daño. Ayúdanos, Padre. Es difícil aguantar tanto dolor, tanto sufrimiento, pero si tú lo hiciste, el mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús es el mismo Espíritu que habita en mí por tu poder. Y si Cristo venció, yo también puedo vencer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora queremos entregar delante de ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias te damos por cada una de tus bendiciones, tus promesas cumplidas en nuestras vidas, Señor. Gracias por el alimento diario, el sustento y cada una, Señor, de las recompensas que nos has dado como tus hijos. Aún sin merecer nada, tú estás a favor nuestro, Padre. Gracias te doy también por la oportunidad de alabarte, de adorarte, de rendirte culto con mis diezmos y con mis ofrendas. Te ruego, Señor, que suba con olor fragante a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.